Bueno, la idea, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, lo que vamos a intentar es algo de generalidades, qué perfil molecular tenemos en los gastroenteropancreáticos, qué síndromes genéticos están asociados en estos, qué perfil molecular hay en los torácicos, cuáles síndromes genéticos y una cosa muy puntual de indicaciones de estudios genéticos. Lo primero que tenemos que decir es que conocer el fondo genético de los tumores tiene implicaciones en varias cosas. En el consejo que le vaya a dar genético a la familia como tal con el síndrome, en la predicción de respuesta a algunos tipos de manejo y en dar cada vez un manejo más personalizado y obviamente en el seguimiento. Tenemos que aproximadamente entre un 5 a un 10% de todas las neoplasias endocrinas están dentro de un contexto de un síndrome tumoral hereditario. Pueden estar más o menos en 10 síndromes diferentes. Lo que pasa es que el más común sí es el MEN1, pero pueden ser más o menos 10. Usualmente esos tumores son bien diferenciados, tienen un bajo índice, más o menos van a ser de grado 1, grado 2, es lo más usual. ¿Qué pasa con esas lesiones en comparación con las variantes esporádicas? Pues van a presentarse a edad más temprana, van a ser multifocales, bilaterales y estas tres cosas llevan a que el resultado del tratamiento sea menos exitoso. Es importante, ya lo han dicho en toda la mañana, abordar este tipo de pacientes en equipos multidisciplinarios y en este sí que más, porque es que nos toca escoger en qué momento y en qué orden se van a hacer las intervenciones, ¿sí? Para que los resultados sean mejores y minimizar daños. Ahora pasamos a lo que tenemos en perfil molecular en tumores gastroenteropancreáticos. Sabemos que estos tumores pues hacen parte del 50% de todos los tumores neuroendocrinos. Hay muy buena información molecular en páncreas, en intestino, pero hay muy poquitos datos en lo que son gástricos. Es un resumen pues porque por horas del tiempo no podemos profundizar, pero tenemos que las vías alteradas para pancreáticos, tenemos genes que que están implicados en la vía de reparación del daño del DNA, en la vía de remodelación de la cromatina, anormalidades en el telómero y también pues anormalidades como lo vimos en las charlas previas en la vía mTOR. Para los gástricos prima un poquito más la vía mTOR, también tenemos daños en la WNT, alteraciones en la parte del ciclo de regulación de la edición celular. Ya lo habían dicho en la mañana, en los tumores pancreáticos esporádicos tienen mutaciones somáticas recurrentes, MEN1 hasta el 40%, y genes remodeladores de cromatina en el porcentaje que ustedes ven acá en la diapositiva. Los intestinales es muy específica la mutación del inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina tipo 1B. Cuando está positiva, es muy seguramente que el tumor va a ser de primario intestinal. ¿Qué síndromes hay? Pues son muchos. Entonces, la idea es dividirlos para que sea un poco más práctica la presentación. Entonces, estos son los principales que vamos a ver en gastroenteropancreáticos. Empezamos entonces. El MEN1 es un defecto autosómico dominante con un alto grado de penetrancia. El 95% de los 20 años ya tuvieron por lo menos un tumor. ¿Listo? La prevalencia estimada es de 1 en 30.000, no hay diferencia de género y pues a los 40 años la mayoría deberían estar diagnosticados. ¿Cómo lo diagnosticamos? Lo debemos diagnosticar con la sospecha de dos enfermedades. Por favor, en esta diapositiva es importante, se nos olvidan los tumores no endocrinos. ¿Listo? Tenemos la hiperplasia o hiperparatiotismo en el 90%, tumores gastroenteropancreáticos hasta un 70%. Lo más común es que sean no funcionantes. Si funcionan, el primero pues, puede ser el gastrinoma, luego insulinoma. Adenomas hipofisiarios y de ellos el más común, prolactinomas. Pasamos a esto, se nos olvidan. Y mire el porcentaje de presentación. Angiofibromas 85%, colagenomas 70%, lipomas 30%, meningiomas 8%. Y es asociación endocrino o no endocrino para que lo tengamos en cuenta. Y otros tumores, muy raro el pulmonar y mucho más raro el feocromocitoma. Poco común, pero pueden estar mama, adrenocortical y paratiroides. El gen, pues es el gen MEN1, que ustedes conocen que es un gen supresor de tumores, que nos va a producir pues, la menina, que está implicada en trabajo de estabilidad del DNA y en regulación génica. Los pacientes jóvenes, la frecuencia de tumores pancreáticos no funcionales ha venido aumentando, pero por los protocolos de detección. ¿Listo? Asociados al MEN1, esos tumores van a ser más grandes, más agresivos, pueden presentar resistencia al tratamiento y la muerte en MEN1 está relacionada con compromiso metastásico de lesiones pancreáticas, para que lo tengamos presente. En cuanto al gastrinoma, está asociado al 25 al 30% del MEN1, se presenta a edades más tempranas, usualmente los esporádicos son a los 40 años, acá tenemos más o menos a los 30 años. El insulinoma está asociado en un 4 o un 10%, pero puede ser la primera manifestación en el 10% de los pacientes, usualmente pequeños y múltiples, asociados a malignidad más o menos un 25%. ¿Qué hay cuánto manejo en el MEN1 como tal? Tenemos evidencia, es
si hay poquita, o sea, si no hay estudios aleatorizados, dobles ciegos en esporádicos, pues en neoplasias, pues menos. Tenemos como reportes de casos o estudios retrospectivos. A nivel de locreótides se ve que estabiliza la enfermedad en el 80% de los pacientes. Tenemos datos de un estudio retrospectivo del andreótide versus una vigilancia activa en MEN1, en todos los pacientes pues con tumores por debajo de 2 centímetros. En 23 de los pacientes se les dio el análogo de somatostatina. La tasa de progresión fue menor en los tratados, 17% no tuvo una respuesta objetiva, perdón, 65% enfermedad estable. Aquí el autor se pregunta al final en la conclusión que si vale la pena en estos pacientes dar un uso temprano en MEN1. En cuanto a verolimos, tenemos un estudio retrospectivo multicéntrico, pacientes con tumores pancreáticos esporádicos versus los del MEN1. La tasa de control, miren ustedes, 87.5%. Supervivencia libre de enfermedad, 33%. Tiempo al fracaso, 16 meses. Esto explicado obviamente por la alteración genética de base de estos tumores. En cuanto a sunitinib, no hay datos como tal para MEN1. La edad para iniciar el test genético es lo más temprano posible, usualmente por debajo de los 5 años. La edad de inicio de vigilancia para el hiperpara, 8 años. Para el seguimiento de tumores pancreáticos, 5 años. Para hipoficiario, 5. Y para el pulmonar al diagnóstico. El intervalo del hiperpara más o menos anual, pancreático cada año, cada 3 años más o menos, hipoficiario anual. El pulmonar dependerá más es más intermitente. El test de vigilancia, pues depende de lo que vayamos a verificar. En la guía aparece como medirle como todo, ¿no? Polipeptido pancreático, glucosa en ayunas, insulina en ayunas. Yo pienso que eso depende un poquito más de la clínica. Tal vez la cromo y la gastrina hacerlas como en mención rutinaria y el resto dependerán de la clínica. Hipoficiario, pues medir prolactina y GF1 y pulmonar, pues con tomografía de tórax cada 12 a cada 24 meses. Vamos ahora con el MEN4. Fue reportado como tal en el año 2006, es un defecto autosómico dominante, la penetrancia es desconocida, la prevalencia es mucho más baja, 0.02 a 0.2 por 1000 habitantes. Tiene un predominio femenino y comparte el mismo fenotipo del MEN1, pero pues con la mutación negativa en el gen. La probabilidad en el MEN4, el hiperpara está más o menos en el 90% de los pacientes, la edad es más tardía de presentación que lo que la hace el MEN1, con un predominio femenino. En cuanto a los adenomas hipoficiarios, la mayoría van a ser no funcionales, si funcionan GH o ACTH. Y los gastroenteropancreáticos usualmente no funcionales. Aquí no hay registro o descripción de insulinoma, de bipoma o glucagonoma. Si lo tienen, pues no es un MEN4. También se han informado la presencia de tumores suprarrenales, cáncer testicular, cervical, de tiroides y meningiomas. El gen, pues es el gen que va a producir el P27, que ustedes saben que tiene una función básica o importantísima, mejor dicho, en la regulación del ciclo celular. Para ellos no hay una estrategia específica de manejo. Si nos da un tumor, si le encontramos, perdón, un tumor gastroenteropancreático, lo haremos pues como lo hacemos con los esporádicos. Y tampoco hay guías para definir la edad de inicio del test, el estado de vigilancia o la intermitencia de la misma. Cada paciente lo van a manejar pues con lo que ustedes encuentren. Pasamos al síndrome de Ojipel-Lindau, es un defecto autosómico dominante con una alta penetrancia, la incidencia es de 1 en 36.000 recién nacidos vivos, la prevalencia de 1 a 9 por cada 100.000. Esta enfermedad requiere sí o sí screenings anuales. Cuando no adaptamos esos screenings anuales, la expectativa de vida del paciente se reduce 10 años. Entonces, nos toca, si tenemos estos pacientes, establecerles un seguimiento, un protocolo específico. Saben ustedes que se sospecha por la evidencia de hemangioblastomas en el sistema nervioso central, tumores del saco endolinfático, alteraciones en hemangioblastomas en la retina, feos, carcinoma renal, células claras y pues tumores pancreáticos. Aquí únicamente para mostrarles el riesgo en esta población de feo de 10 a 25%. La edad media de presentación 27 años, la más joven de 2 años. Para el tumor endocrino pancreático, el riesgo es de hasta 17%, la edad media de presentación 35 años y la edad más joven de que lo puedan encontrar 16 años. El gen, pues, es el gen que produce, es un subprocesor de tumores, produce la proteína como tal VHL, que tiene funciones reguladoras, también ya sabido, pues, cuando estudian feocromocitomas y paragangliomas, en la función reguladora en la respuesta a la hipoxia. En los tumores pancreáticos, listo, se establecieron como parte del síndrome en 1998. Estos tienen una evolución diferente a lo que vimos en el MEN1. Usualmente son asintomáticos, no funcionales, pueden ser multifocales, lo podemos encontrar en toda la glándula
pero el crecimiento es lento y parece que el pronóstico es más favorable que lo es en los tumores esporádicos. Hay potencial maligno, porque a veces escucho en la consulta, no va a ser maligno, hay potencial maligno de todas formas y sobre todo cuando la mutación es en el exón 3, es cuando hay más riesgo de que sean malignos. En cuanto al tratamiento, tenemos que hay un estudio retrospectivo en el que dice que en estos pacientes lesiones por encima de 2.8 sí o sí llevarlos a cirugía porque tienen más riesgo de tener enfermedad metastásica. Y el manejo médico debe seguir las guías que ya vimos en la mañana de los tumores no funcionantes esporádicos. Importantísimo esto, el test genético. A todo familiar de primer grado de portador de la mutación, a cualquier paciente con confirmación de paraganglioma y a todo niño con diagnóstico de los tumores que acabamos de ver previamente. Screening anual oftalmológico desde el primer año, resonancia cerebral más o menos desde los 12 años también anual, y resonancia de abdomen cada año o cada 2 años desde los 12 años. Y el screening para feo, pues será con bioquímica la que ustedes consideren más viable o más asequible. Tenemos ahora esclerosis tuberosa, es un defecto autosómico dominante, una incidencia de 1 en 6.000 a 1 en 10.000, la prevalencia de 1 en 20.000. Se caracteriza por la esclerosis por presencia de amartomas y neoplasias en su mayoría benignas, pero como son tantas, da un espectro clínico muy grande. ¿Listo? Pueden tener lesiones pueden tener lesiones en cerebro, en piel, en riñones, en corazón. Los tumores pancreáticos están casi hasta un 10%. Y como es tan poquito lo que hay dentro de la mutación, la probabilidad de que tenga el tumor, es difícil evaluar cuál es el curso natural y la agresividad dentro de la mutación. El gen es un complejo, ¿sí? Entonces, para la Martina tenemos el gen es el del complejo de esclerosis tuberosa tipo 1 y para la tuberina la tipo 2. Las dos, como ya lo vimos en la mañana, pues actúan en regulación de la vía mTOR. ¿Qué sugiere la evidencia de lo que se ha encontrado en tumores en este tipo de mutación? Los pancreáticos van a ser bien diferenciados, benignos e indolentes, la mayoría no funcionales. Es muy raro que estas lesiones hagan metástasis o recurrencia posquirúrgica. Lo que sí es que se presentan a edades más tempranas como lesiones quísticas, que luego van a encontrar ya como tumor, usualmente no multifocales. Tampoco hay pactos de manejo específicas, las manejarán pues igual o similar a como un paciente con tumor esporádico. Esto únicamente para que vean que ellos tienen algunos reportes de casos de la evidencia de la posible respuesta al uso de verolimos y cirulimos en estos pacientes, pero pues no hay nada para decir que lo hagamos en la práctica clínica rutinaria. Tampoco hay recomendaciones formales. Se dice que todo paciente joven con tumor pancreático debería llevar a ser evaluado para esta mutación. Neurofibromatosis, un defecto autosómico dominante con una incidencia de 1 en 3.000 a 4.000 recién nacidos vivos, una prevalencia de 1 a 9 en 100.000, afecta a múltiples órganos con especificidad variable. Ya saben ustedes que hay compromiso del sistema nervioso central con lesiones cutáneas. Esta tiene mucho riesgo de mortalidad. Ellos tienen disminución de la expectativa de vida más o menos de unos 15 años por las complicaciones por malignidad. Tenemos el gen que produce la neurofibromina, que afecta pues la activación de P21 y RAS. Acá tenemos en resumen las lesiones que podemos encontrar: manchas café con leche en 100%, neurofibromas en 100%, amartomas en 90%, de aquí para allá pues va bajando el porcentaje, pero toca tenerlas en cuenta: pecas axilares, daños esqueléticos, disfunciones cognitivas, feocromocitoma en un 2%. En cuanto a los gastroenteropancreáticos, están en un 10%, la mayoría pueden ser duodenales, silentes, pero la ubicación periampular es la que hace los síntomas del diagnóstico, porque hacen pues síndrome biliar obstructivo. El 30% puede tener compromiso hepático o ganglionar. No es que tengan una causa directamente significativa de mortalidad, pero se aumenta mucho la morbilidad. En ellos sí lesiones por encima de 2 centímetros sí sugieren que sean llevados a manejo quirúrgico. Y el feo en esos pacientes tiene un riesgo relativo también de malignidad cuando se le compara con lesiones esporádicas. La edad del test siempre es clínico, si lo sospechan no importa la edad, hacerle la mutación, el estudio de vigilancia ocular al nacimiento, el general al nacimiento y otros que es básicamente ver la carga tumoral desde los 16 años. Estos son raros, no tenemos tiempo, pero tenemos la neoplasia y hiperplasia de células de glucagón, que es un defecto autosómico recesivo. Está como alteraciones, en el gen del receptor del glucagón. Tenemos también el tumor de intestino delgado familiar y la insulomatosis familiar. Esta fue incluida en la OMS en el 2022 como un diagnóstico pues, nuevo de síndromes heredofamiliares. En los torácicos tenemos entonces
Para carcinomas, alteraciones en P53 en retinoblastoma, y para carcinoides, mutaciones en el MEN del 40%, en la vía de mTOR del 13 al 40%, y mutaciones en la vía de remodelación de cromatina, que son pajas, pero cuando están es peor la supervivencia del paciente. Entonces, esto resume la gráfica anterior, y básicamente el 5% de los carcinoides pulmonares está asociado al MEN1. ¿Listo? El diagnóstico es más o menos a los 40 años, una baja mortalidad, sin predilección de género, asintomáticos, bien diferenciados, generalmente no afectan tanto la expectativa de vida en MEN1. Lo del timo ya es diferente, aunque son muy baja la posibilidad de que lo tengan, 0.5 de todos los tumores endocrinos. Veamos dónde es la mutación, la principal, P53. Entonces, este sí se asocia también a peor pronóstico y a muerte. Pues causa de más de la mitad, perdón, porque más de la mitad de los pacientes está con enfermedad metastásica al diagnóstico. Entonces, sí, cuando está, pues altera mucho el pronóstico en esos pacientes. Esto pasémoslo para poder acabar acá. En cuantificación del test genético, no vamos a repetir la charla, pero básicamente que nos quede mensaje. Todo paciente con gastrinoma, todo paciente con lesiones de insulinomas múltiples, y el autor se interroga si todo lo que encontremos que no he visto de timo tenga que ser llevados como tal a estudio genético. Escogerán ustedes cuál. Si tenemos bien especificado la sospecha clínica, puede ser una prueba genética dirigida, y si es un tumor como por ejemplo el paraganglioma, que se presenta en tantos síndromes, sería una de siguiente generación. ¿Listo? Porque creo que ya se acabó el tiempo. Entonces, siempre debemos sospechar que estamos ante un paciente con la posibilidad de un síndrome hereditario. La medicina de precisión nos va a permitir un diagnóstico exacto, darle un manejo diferente al paciente, y nos va a tocar, doctora Yanira, a empezar a hacer registros clínicos de las enfermedades de síndromes hereditarios. Hay un estudio que dice que cuando al paciente se le hacen las mutaciones nuevas, estudios nuevos hoy, podemos tener 17% de los pancreáticos que pensábamos que eran esporádicos, son realmente mutaciones germinales, y un 6% de los gastroenterólogos normales como tal.